Hace poco estuve en una conferencia donde se estaba discutiendo la comparación entre la educación formal, primaria, secundaria, técnico, universitario, postdoctorados, máster, etc., y la autoeducación o autoformación, el que yo vaya a internet, haga cursos online y de esa manera aprenda habilidades que me sirvan para mejorar, para tener una profesión o para empezar algo desde cero y poder vivir de eso usando el mundo online, etc. Y yo te voy a decir mi opinión y lo que yo dije allí, y por cierto que la mayoría del público hacía así con la cara. Uno cuando ve al público dice, uy, aquí por lo menos lo que digo gusta, porque a veces hacen esto del lenguaje corporal es interesante. Pero a partir de allí es importante lo siguiente. Yo he sido profesor universitario incluso, y te puedo decir que estoy total y completamente de acuerdo en la educación formal. Lamentablemente, la mayoría de la educación formal se está quedando atrás. O sea, la realidad de la sociedad va a una velocidad tal que la educación formal se va quedando atrás, y cuando la gente se gradúa, no consigue empleo, no consigue insertarse en el mercado laboral, no consigue hacer desarrollos como autónomos o ser emprendedores, porque claro, esto iba a 50 por hora y esto iba a 1000 por hora. Va a 1000 por hora. Entonces, si vemos la educación formal como algo necesario, que en muchos países es obligatoria hasta un nivel. Aquí, por ejemplo, en España tienes educación obligatoria hasta entrar en bachillerato. O sea, no bachillerato, pero el previo sí. La educación secundaria es obligatoria. En otros países, no sé, más o menos. Pero a partir de allí, esa educación en la mayoría de los países, por no decir todos, se están quedando atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la sociedad está saliendo gente que sabe mucho de un tema, otros no tanto. Y consiguen que gente quiera aprender habilidades y de esa manera la gente va mucho más rápido, consigue lo que necesita, no estudia lo que no necesita, cosa que sí ocurre en la educación formal, que como se queda atrás, también los contenidos se quedan atrás, ponen cosas que lamentablemente no son de utilidad ni siquiera para cultura general, pero están allí porque siempre estuvieron allí y no los quitan, no los actualizan, no los mejoran, no los optimizan. Entonces, todas las personas, y lo puedes ver en las nuevas generaciones, pierden interés. Porque no son tontas, esas nuevas generaciones son muy inteligentes y saben muy bien y se dan cuenta que lo que están estudiando, muy poquito, el 1%, no sé, por ejemplo, es lo que le va a servir para trabajar. Yo estudié mi carrera, hice másters, varios, y ¿qué es lo que pasa? Que en cierta manera es correcto. O sea, de lo que yo pude haber estudiado, muy poquito porcentaje es lo que estoy aplicando hoy en día para ser competitivo, para ganarme la vida, etc. No quiere decir que solamente estudies eso, la cultura general es muy importante, el tener una base de todo amplia, te hace una persona bastante más, con una forma de vida y una forma de ver la vida sobre todo, mucho mejor, mucho más holística si lo queremos ver de esa manera, pero a partir de allí estamos en un mundo muy competitivo también. Entonces, si yo solamente me baso en un modelo antiguo, un modelo que enseña cosas que ya no se usan, ya no interesan, ya no, podemos tener también una cultura general muy importante, pero con cosas que sean actuales, que tengan un contenido que les sea útil a las personas, porque vamos a tener nuevas generaciones que no les interesa estudiar. De hecho, hay muchas empresas que en el currículum están ya ponderando el conocimiento académico como tal, cada vez menos y cada vez más habilidades personales, interpersonales, relaciones con las otras personas, cómo hablar en público, cómo te comunicas, inteligencia emocional y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en esa empresa que no necesitan tanto el conocimiento, que lo tienen en Google, lo tienen ahora con la inteligencia artificial, sino que necesitan gente que se gane a las otras personas, que haya un buen ambiente de trabajo, que consigan clientes por su manera de ser, por su personalidad. Y entonces, claro, toda la gente que está estudiando hoy o que ha estudiado en un sistema formal, dice, ¿y ahora qué? Si ha llegado uno que tiene la cuarta parte de mis estudios, pero le dieron el empleo, ¿por qué? Porque habló mucho mejor en la entrevista de trabajo, porque tiene 4 cursos de, qué sé yo, de un lenguaje de programación que se hizo en internet, y yo no, porque en la universidad no me dieron eso, porque me dieron Pascal, que es un lenguaje antiquísimo. Entonces, a partir de allí, yo sé que voy a tener cierta crítica de colegas, profesores, que dicen, pero ¿cómo se te va a ocurrir decir eso? Que la educación tiene que ser integral, universal y tal. Sí, claro, pero el ser humano está viviendo en una situación hoy en día muy diferente a la que vivíamos nosotros hace algunos años. No digo cuántos porque no me interesa decir cuántos años han pasado desde que yo estudié. Soy joven. A partir de allí, ¿qué pasa? Que o se actualiza esto o la educación o la autoformación va a sustituir, pero en muchísimo grado, la educación formal y con mejores resultados. De hecho, yo
Tengo en mi academia de formación online más de 33.000 alumnos de más de 40 países y es gente que a través de esos cursos ha conseguido empleo. Porque con su profesión, abogados, o sea, gente, pero te estoy hablando de médicos, abogados, ingenieros o personas que no tienen una carrera universitaria, da exactamente igual, pero cuando aprenden una habilidad consiguen rápidamente empleo o consiguen rápidamente clientes para esa habilidad nueva que acaban de adquirir que no les supuso años de estudio. Y yo no estoy en contra del esfuerzo, todo lo contrario, yo creo que el esfuerzo es muy necesario para valorar lo que estás consiguiendo y para que cuando te ocurran cosas que no están dentro de lo que te han enseñado, tengas el sentido común, el criterio suficiente para saber resolverlos, esos problemas que son nuevos cada día, ¿no? Es una cuestión de lógica, de experiencia, de madurez como persona. Pero a partir de allí, quiero recalcar algo que es importante. Yo me he dado cuenta con mucha gente, de repente, te hablo de mi entorno, no me baso en ningún estudio universitario ni estadísticas de millones de personas, pero lo que sí veo en mi entorno, hombre, 33.000 personas me cuentan cosas. Entonces tengo un entorno amplio, no son amistades, algunas sí, pero me llega mucha información. Y lo que sí puedo determinar y me he dado cuenta es que la gente hoy en día, actualmente, hoy, que se basa solamente en la educación formal, incluso hasta postdoctorados, y a partir de allí han conseguido un empleo, muy buen empleo, les sirve para vivir bien. A muchos, a otros no. Pero la persona que de manera inteligente ha hecho autoformación, le sirve para sobrepasar esa línea y llegar a tener empresas y proyectos muy rentables. O sea, pasar de tener una vida bien, de poder comprarte tu casa, poder comprarte ahí, dependiendo del nivel, a poder tener 50 casas o 20 casas y tener romper ese techo y pasar de ser una persona que vive, pues, como la mayoría de los mortales, a ser una persona que ya tiene un éxito, el éxito es muy relativo, a nivel económico brutal, brutal. De hecho, cada vez más la gente que rompe ese techo y sobrepasa todo lo que es la realidad de una persona que tiene una vida próspera desarrollando su profesión, con una profesión formal, estudiada en una universidad, etc., cada vez más son los que no. Y no hace falta mucho buscar para conseguir los dueños de las empresas ahora más grandes del mundo. La mayoría no son postdoctorados y no han estudiado más en la universidad para conseguir más aquí. Sí, Javier, que el dinero no da la felicidad, lo sé, pero en realidad sí es una línea ascendente. Hoy estamos aquí, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí cuando ya la cosa sea bastante más exagerada, en el sentido de que la persona que se autoeduca tiene muchísimo más éxito que la persona que va por la educación formal? ¿Cómo le vas a decir tú a tus hijos, estudia, esfuérzate, saca buenas notas, mientras que ven que un compañero suyo terminó bachillerato, hizo un curso de programación o de negocios o de criptomonedas, no sé, qué sé yo, y a partir de allí, pues esta persona tiene ya su vida resuelta y no tiene nada más que buscar en la vida, sino pues ayudar a otras personas, y esta tiene que todavía trabajar hasta los 65 años para jubilarse? Hoy en día muchas más de las que pensamos. Entonces, claro, o esto se reforma o cada vez más la gente va a terminar diciendo ¿para qué? De hecho, hoy en día la mayoría de los jóvenes dicen ¿para qué? Y a veces los critican. No, es que yo diría lo mismo en su situación. Y yo también quisiera ser como muchos de ellos, youtubers. Estamos en YouTube. Youtubers o influencers o qué sé yo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, sí, sin exagerar. O sea, no es ser millonarios cantando un rap, que hay pocos y habrá millones que no llegan a eso. Pero quiero decirte que los modelos de la sociedad actuales son muy diferentes a los modelos de la sociedad y al tipo de vida que teníamos hace 10, 15, 20, 30 o 50 años. Vamos a ver la autoformación de otra manera muy diferente a partir de ahora, te lo recomiendo, porque puede ser algo que en muy poco tiempo te haga conseguir resultados profesionales muy buenos, como tantísima gente, por ejemplo, que hace mis cursos online y que en nada, hay unos que se hacen en 2 días, otros sí se tardan 1, 2, 3 meses, consiguen lo que no habían conseguido en una carrera universitaria. Eso hoy. El año que viene es una línea muy ascendente, y eso sí lo he visto en estudios. Entonces,
A partir de allí considera la autoformación y tú también, si puedes, crea autoformación para que otras personas aprendan lo que tú sabes, aprendan tu experiencia, porque cada vez más gente va a estar aquí. Te lo digo yo. Está creciendo un nivel impresionante la cantidad de oferta de autoformación, porque claro, hay muchísima gente que se da cuenta y dice, yo voy a hacerlo obligatorio y después no voy a estar tantísimos años para entonces luego tener un sueldo y esperar hasta tener 65, 67 o no sé, depende de tu país, para jubilarme, ¿no? Yo quiero una vida donde pueda trabajar mucho en 10 años, pero luego ya disfrutar de la vida y con 30 y pico, 40, ¿no? Que es lo que estamos viendo ya. Hay gente que tomó esa decisión hace 10, 15 años y ya está así. Hay mucha que no, pero mucha que sí. Mucha que sí. Entonces, evalúalo, piénsalo. Porque te digo que dentro de nada te va a tocar la puerta. Chao. Wow.